Recibo un cordial saludo, profesor Fernández. Mi nombre es Jesús Linares y en esta oportunidad voy a realizar una video exposición referente al tema de la introducción de la causa. Introducción de la causa del procedimiento ordinario establecido en nuestro vigente Código de Procedimiento Civil. Es menester declarar que esta introducción de la causa a su vez se encuentra distribuido en una serie de etapas. Etapas que son la demanda, el emplazamiento, las cuestiones previas, la contestación, la reconvención y la intervención de terceros, sea el caso. Todos estos temas los vamos a abordar de manera diferente. Por lo tanto, cabe acotar que la introducción de la causa a su vez se encuentra establecido y previsto desde los artículos 338 hasta el 387 del mencionado código. Antes de entrar en colación en estos temas, debemos tener en cuenta que hay que desarrollar una serie de definiciones procesales que de cierta manera van a ser la base de desarrollo del tema actual. Estas definiciones procesales son las siguientes: el proceso, el procedimiento, la acción y la demanda. ¿Qué es el proceso? El procedimiento no es más que ese instrumento facilitado por el Estado a las partes para la resolución de sus conflictos. El procedimiento, por otra parte, va a ser ese conjunto de actos que se llevan a cabo dentro del proceso y que tienen como fin, de cierta forma, dirigirlo para lograr la tutela judicial efectiva, derecho que además es constitucional para las partes. La acción, por otro lado, va a ser esa facultad del ciudadano para solicitar justicia ante los tribunales. Facultad que a la vez es un deber y tanto un derecho. De esta manera hablamos de que estamos haciendo referencia a la acción judicial. Ahora bien, ¿cómo se debe materializar jurídicamente o cómo se debe practicar tal facultad de la acción? Bueno, sin más que con la demanda. ¿Qué es la demanda? Ahora entramos en colación con los temas. La demanda no es más que aquel acto que permite dar inicio a la etapa en estudio, es decir, a la instrucción de la causa, y que con ella damos entonces inicio al procedimiento ordinario. De esta manera se tiene claro que es el modo de proceder dentro del juicio civil a instancia de parte interesada, a excepción de que el juez puede proceder de oficio solo y únicamente en los casos de interdicción e inhabilitación. Ahora bien, se debe tener en cuenta que en ella debe estar contenida la pretensión procesal, es decir, lo que se está solicitando al tribunal para que resuelva a la parte, ¿verdad? Esta pretensión debe ser procesada, debe ser ejecutada en un libelo escrito, de forma escrita, y puede ser presentada en cualquier día y hora ante los órganos judiciales, que es el tribunal o el secretario del mismo. A su vez, esta demanda debe cumplir con los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Entre ellas son, por ejemplo, la indicación del tribunal, la información del demandante si fuere una persona jurídica, los fundamentos de hecho y de derecho, entre otros, que están establecidos en el artículo 340, los cuales son completamente obligatorios. Cabe destacar que esta demanda puede ser reformada por una sola vez y solamente antes de que se le dé contestación. Bien, entonces, presentada la demanda, el tribunal tiene 3 días para dictar el auto de providencia de la demanda. ¿Qué es esto? Es donde el tribunal la admite o la inadmite. En todo caso, si se dicta auto de providencia de la demanda admitiéndola, el tribunal va a ordenar el orden de comparecencia, que se ejecute el orden de comparecencia. Pero si es inadmitida, en todo caso el demandante puede pedir apelación de tal hecho al tribunal, ¿no? Para que se logre, en todo caso, la plena efectividad de la demanda. Ahora bien, ¿para qué el tribunal específicamente ordena la comparecencia? Ordena el orden de comparecencia. No es más que para generar ese lapso de tiempo denominado emplazamiento, dentro del cual el demandado va a dar contestación a la demanda. Entramos entonces a la parte del tema del emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? El emplazamiento no es más que esa convocatoria que se hace a una persona por orden de juez. ¿Para qué? Para que comparezca ante el tribunal y pueda oponerse a los hechos o a la pretensión, haciendo uso a su vez del derecho de la defensa abarcada como un derecho constitucional, ¿verdad? Este lapso de emplazamiento se va a transcurrir o va a correr desde el momento de la citación del demandado
y del cual va a ser un lapso de 20 días más el término de la distancia. Hablamos de término de la distancia cuando la persona demandada se encuentra fuera o lejos de la jurisdicción del tribunal. Entonces se le concede término de distancia, que puede ser 1 o 2 días, para que entonces pueda dar efectiva contestación a la demanda dentro del lapso establecido. En cambio, en el caso de los litisconsortes pasivos, ¿verdad? El lapso va a comenzar a correr después de la citación del último de ellos. Ahora bien, cabe destacar el cómputo. ¿Cómo se va a computar este tiempo? En los días de despacho, con la única diferencia de que en el caso de que sea establecido término de distancia, pues estos días se tienen que contar primero, indistintamente si son días laborables o días de fiesta, días no laborables o días de fiesta. Ahora bien, ¿y cómo se practica la citación para que comience a correr tal lapso? Bueno, la citación se practica con la entrega que hace el alguacil del tribunal de la compulsa de la demanda en las manos del demandado, conjuntamente con el recibo y además con que no es más, perdón, esta compulsa de la demanda, que no es más que las copias del libelo de la demanda con el orden de comparecencia y además con el respectivo recibo. A su vez, el alguacil tiene la obligación de exigir un recibo firmado de la citación del demandado. ¿Para qué? Para que este recibo sea agregado al expediente y de esta forma la citación conste en autos. Muy importante este concepto de que conste en autos, porque cuando consta en autos, valga la redundancia, es que va a comenzar a correr los 20 días del lapso de emplazamiento para que pueda dar contestación. Por lo tanto, se dice entonces que la citación mella como esa formalidad necesaria para la validez del juicio. Muy, pero muy importante. Por tal motivo, cabe declarar, ¿qué pasa si no se puede ser practicada de la primera forma? Es decir, la que el alguacil entrega personalmente la citación al demandado. Bueno, pues la ley establece otros tipos de citación para que pueda empezar a correr este lapso de emplazamiento, ¿verdad? Estos son la citación por correo, la citación por cartel, la autocitación por medio de apoderados del no presente, fuera de la sede del tribunal, la del demandado con domicilio procesal, la de por edictos, y estas se encuentran establecidas en los artículos precedentes. Estos son temas de profunda estudio y por lo tanto no lo abarcaremos de manera profunda. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que entonces el demandado, dentro de esos 20 días más el término de la distancia, puede oponer cuestiones previas o dar contestación a la demanda. Vamos al primero de ellos, oponer cuestiones previas. ¿Qué son las cuestiones previas? Las cuestiones previas no son más que esas excepciones, que son excepciones, en donde el demandado ejerce su defensa oponiendo y alegando hechos impeditivos o extintivos, que a su razón constan en el desarrollo del proceso y que por lo tanto van a impedir que se desarrolle correctamente, o también por cuestiones de economía procesal. Ahora bien, estas se encuentran establecidas en el artículo 346 del Código y se pueden clasificar en 3 tipos, en dilatorias, perentorias y mixtas. Las dilatorias son aquellas que van a versar en la forma de la demanda, es decir, aquellas que son originadas para corregir un problema que haya en el procedimiento, ¿verdad? Para darle continuación a ella y no se extinga, ¿verdad? Estas están constituidas en los ordinales del 1 al 8 del mismo 346 y estas son, como se pueden ver acá, la incompetencia y la falta de jurisdicción, la ilegitimidad de la persona por cuestiones de capacidad, la ilegitimidad del apoderado representante, la ilegitimidad de la persona citada como representante, la falta de caución o la fianza, el defecto de forma de la demanda o por acumulación prohibida, la existencia de condición o plazo, la prejudicialidad y la falta de cualidad. Ahora bien, las perentorias. Las perentorias, en cambio, son las que van dirigidas al fondo de la demanda, es decir, son aquellas que se oponen, ¿para qué? Para destruir la pretensión del demandante. Estas se encuentran establecidas en el ordinales 9, 10 y 11 y son la cosa juzgada, la caducidad de la acción, la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta o cuando simplemente se rechaza o contradice pura y simplemente la pretensión del demandante. A su vez, también pueden existir cuestiones previas mixtas, que son aquellas que combinan parte de las dilatorias con las perentorias. Y tenemos un caso en donde esto sucede, que es en el ordinal 7, en el caso en donde el fondo de la demanda, el defecto de la demanda, está afectando al fondo de la misma y por lo tanto se debe aplicar como si fuera una perentoria, por eso es que se llaman mixtas, ¿no?
Por lo tanto, las mixtas van a generar efectos procesales y deben ser aplicadas como las perentorias. Por lo tanto las perentorias como las mixtas, valga la redundancia, deben proponerse conjunta y acumulativamente. Ahora bien, pasemos a desarrollar lo que es la tramitación y la subsanación de tales cuestiones previas. En el caso del ordinal número 1, estamos hablando de la jurisdicción y de la competencia, ¿verdad? En el caso de la jurisdicción, en el caso de que se ponga por jurisdicción, se debe dejar precluir el lapso de contestación. Y a los 5 días o al 5.º día, el tribunal debe decidir con lugar o sin lugar tal cuestión previa. Si la decide con lugar, debe pedir opinión a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Pero si la decide sin lugar, el demandante tiene a su favor el recurso de regulación de jurisdicción, la cual, si se opone, a los 10 días se debe decidir con o sin lugar tal recurso. Si se decide con lugar, se extingue el procedimiento. Pero si la misma se define, sin lugar, este debe continuar el procedimiento y debe abrir lapso para la contestación. Bien, ahora, en caso de la competencia, se debe dejar precluir también el lapso de contestación. ¿Para qué? Para que al 5.º día el tribunal decida con o sin lugar tal cuestión previa. En caso de que sea dada sin lugar, la persona tiene el recurso de regulación de la competencia. En el caso en donde el Tribunal Superior Común debe decidir a los 10 días con o sin lugar tal cuestión. Si la decide con lugar, entonces debe remitir las acusaciones a un tribunal que tenga competencia. Pero si la decide sin lugar, el juez de la causa debe decidir, ya que pues entonces se considera competente. Ahora bien, vamos a pasar a la subsanación de los ordinales 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo se subsana estas cuestiones previas? Bueno, si se oponen, se subsana, en el caso del ordinal número 2, con la comparecencia asistida o representada. Debemos tener en cuenta que este era un problema por capacidad. Entonces debe ser la persona asistida o representada, en el caso de un niño menor de edad o un adolescente. Ahora bien, en el ordinal número 3 se subsana con la comparecencia del legítimo representado o del apoderado, además de la ratificación de su acto o de su poder. En el caso del ordinal número 4, con la comparecencia del verdadero demandado o representado. En el caso del ordinal número 5, con la presentación de la fianza o de la caución, con el pago. Y en el caso del ordinal número 6, con la comparecencia del verdadero demandado o representante. Bastante sencillas estas subsanaciones. Ahora, ¿cómo se deben tramitar? En el caso del ordinal número 2, 3, 4, 5 y 6, se deben tramitar de la siguiente forma. Si es opuesta, ¿verdad? Suceden dos cosas. Pueden suceder que sea dada con lugar o sin lugar tales cuestiones, ¿no? Si es dada sin lugar, pues entonces continúa el procedimiento con normalidad como si nunca se hubiera propuesto. Pero si una de ellas es dada con lugar, se suspende el procedimiento por 5 días. ¿Para qué? Para que el demandante la subsane o no la subsane. Puede suceder dos casos, que la subsane o que no la subsane. Si el demandante la subsana, el demandado dispone de 5 días. ¿Para qué? Para contraerla. Ahora, si en ese lapso de tiempo él la contradice, el juez tiene 5 días para declarar si la subsanación hecha es suficiente o en todo caso es insuficiente. Si la declara como suficiente, continúa el procedimiento. Pero si la declara insuficiente, en este caso pues se va a extinguir el procedimiento. Ahora bien, si no la subsana, si el demandante en este caso entonces, si el demandado dentro de los 5 días la contrae y no la contradice, pues se tiene como suficiente. Ahora bien, en el caso de que el demandante no subsane, pues se tiene como contradicha. Por lo tal, se debe abrir una articulación probatoria de 8 días, dentro de la cual el demandante deberá probar que no hace falta la subsanación o que no es al lugar. En todo caso, el juez debe decidir estas cuestiones al 10.º día. Ahora bien, en cuanto a la tramitación de los ordinales 7, 8, 9, 10 y 11, se debe hacer de la siguiente forma. Una vez precluido el lapso de contestación, el tribunal tiene 5 días para ver si la contradice o la conviene. El demandado. Si éste la contradice, se abre una articulación probatoria de 8 días. Y si la conviene, pues se tienen como admitidas. Pero según la Sala Político-Administrativa en sentencia 75 del 2003, igual se debe abrir una articulación probatoria de 8 días. ¿Para qué se abren estas articulaciones? Para que al 7.º día
a través de las pruebas fundadas, el tribunal decida la cuestión previa. Si este se decide sin lugar, pues entonces se continúa el procedimiento. En todo caso, si es dada sin lugar, esta tiene apelación en una sola forma, en un solo efecto, perdón. Ahora, si se decide con lugar, en el caso de los ordinales 7 y 8 se suspende el procedimiento en estado de sentencia. Y en el caso de los ordinales 9, 10 y 11, extingue el procedimiento. En ambos casos, de los ordinales 7 y 8, 9, 10 y 11, se tiene apelación en ambos efectos ante la decisión que lleve este tribunal. Ahora bien, dado el hecho de que no se opongan cuestiones previas dentro de los 20 días más el término de la estancia, pasemos ahora al caso de que el demandado da contestación a la demanda. Pasemos a conocer qué es la contestación más a fondo. La contestación de la demanda no es más que aquel acto procesal en la que la parte demandada pide que no se dicte contra él sentencia condenatoria, ¿verdad? Y dentro de la cual, pues entonces, debe estar contenida su oposición a la pretensión procesal del demandante. Así de sencillo. En este caso, entonces, el demandado debe proponer tal contestación dentro de los 20 días de emplazamiento, una vez haya sido citado y conste en autos, como se dijo anteriormente. A su vez, para su efectiva ejecución, se deben cumplir con una serie de formalidades y requisitos establecidos por la ley, que es que esta contestación debe ser realizada de forma escrita, en horario de despacho y en la sede del tribunal, sin necesidad de que estén presentes el demandante, pero sí en presencia de su apoderado o representante si fuera el caso, acompañado de las copias fotostáticas de los documentos, entre otros. Además, en ella debe estar expresada, en todo caso, la contradicción de la demanda, sea en los hechos o en el derecho, o en ambos o en alguno de ellos. El rechazo de la estimación, puede también establecerse las cuestiones previas, la reconvención, la impugnación de pruebas, el llamado forzoso a terceros, la impugnación de las copias fotostáticas simples, entre otros. En todo caso, debe estar contenida su oposición a los hechos, a la pretensión del demandante, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el caso de los liticonsorcios pasivos? Bueno, la contestación también debe ser realizada, pueden ser realizadas juntas o separadas, pero dentro del mismo lapso de tiempo de los 20 días más el término de la distancia. Ahora bien, ¿qué genera la falta de contestación? Genera la confesión ficta, es decir, se abre un lapso probatorio y dentro de lo que se decida de ese lapso probatorio, el tribunal decide la causa. Ahora bien, en caso de que se hubieran alegado cuestiones previas y se hubieran desechado, la contestación tendrá lugar dentro de los lapsos previstos en el artículo 358 del Código. En estos casos, pues vamos a abordarlas de manera rápida. En el caso del ordinal número 1, pues se va a correr o se va a hacer dentro de los 5 días siguientes a la resolución del tribunal o al recibo del oficio, o dentro de los 5 días en la que se decida el recurso que se haya solicitado. En el caso de los ordinales 2, 3, 4, 5 y 6, pues dentro de los 5 días siguientes cuando la parte subsane, ¿verdad? Cuando la parte subsane. En el caso de los ordinales 7 y 8, dentro de los 5 días siguientes a la resolución del tribunal. Y en el caso de los ordinales 9, 10 y 11, dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término de apelación, o si hubiere, dentro de los mismos 5 días cuando conste la apelación. Esto para tenerlo claro, cuándo va a correr tal contestación, ¿no? O cuándo debe tener lugar en los casos de cuestiones previas. Ahora bien, se debe tener claro entonces que dentro de la contestación de la demanda se pueden dar 3 figuras importantes que debemos resaltar, que es que puede convenir totalmente en el caso en el cual pues se extingue el procedimiento porque el demandado está conviniendo en todas las pretensiones que se le es demandado, o puede reconvenir o llamar a un tercero. En este caso vamos a resaltar las últimas dos, reconvenir y llamar a un tercero, también denominada intervención de terceros. La reconvención. ¿Qué es la reconvención? La reconvención es conocida ordinariamente como la contrademanda o mutua petición, la cual pues debe ser intentada únicamente por el demandado, ¿verdad? De manera escrita y dentro del mismo proceso. Es decir, ¿cómo debe ser intentada? Dentro del mismo tribunal a la cual fue propuesta la demanda.
¿verdad? Y uno de sus requisitos formales principales es que en ella debe estar expresa el objeto de la reconvención con toda claridad y precisión. Y además se deben cumplir con las exigencias de los ordinales 4, 5, 6 y 7 del artículo 340 en el caso de los dos últimos supuestos referentes que engloba el artículo 365 del mismo código. En esta reconvención, entonces, el demandado, puede evitar que se generen múltiples pleitos, porque él va a generar una contrademanda en contra del demandante, valga la redundancia. Entonces, en esta reconvención, este demandado no puede versar en cuestiones que el juez encuentre vedado por su materia, ni tampoco aquellas que tengan que ser resolvidas en otro procedimiento distinto al procedimiento ordinario, ya que va a generar la inadmisión. Esto se encuentra establecido en el artículo 365. Ahora bien, si la reconvención es admitida, es decir, se cumplieron con todos los requisitos en cuanto debe ser intentada y todo en cuanto no fue inadmitida, se suspende el proceso durante 5 días. 5 días en donde el demandante deberá dar contestación a la misma de manera escrita, en días de despacho y sin necesidad del reconveniente, a la reconvención. De esta manera, cuando da contestación a la reconvención, se continúa tanto la reconvención con la demanda en el mismo procedimiento, ¿verdad? Ahora, en el caso de que no conteste, se genera la confesión ficta, tema que ya vimos anteriormente. Ahora bien, por último, la intervención de terceros. Tenemos que tener en cuenta que dentro de un proceso donde inicialmente existe una parte actora y una parte demandada, puede existir una tercera persona que se esté viendo afectada por el desarrollo del proceso en sus bienes, en su persona misma o en algún derecho que él tenga. En este caso, pues el legislador no lo deja indefenso. Él tiene derecho a intervenir para actuar en estas situaciones y evitar que se vea afectado. En todo caso, entonces, el legislador instituyó 2 formas de intervención de tales personas. Estas se encuentran ubicadas en los ordinales del artículo 340 y puede ser de 2 formas, o voluntaria o puede ser forzosa. En la intervención voluntaria, el tercero concurre personalmente e interviene en el proceso, ¿verdad? Porque se le está viendo afectada algunos de los derechos que dije anteriormente. Hay que tener en cuenta que esta intervención puede ser propuesta dependiendo del tipo de fundamento en distintas oportunidades procesales. Oportunidades procesales que se desarrollan en los ordinales 1, 2, 3 y 6. En este caso, el tercero puede intervenir voluntariamente según el ordinal 1 en primera y segunda instancia vía procedimiento ordinario. También puede intervenir, según el ordinal 2, en los trámites de oposición de embargo ejecutivo mediante diligencia o escrito presentado ante el tribunal. También puede ejecutar o puede intervenir, según el ordinal número 3, en cualquier etapa del proceso mediante diligencia o mediante escrito presentado ante el tribunal, pero en este caso, en el ordinal 3, debe adherirse a la parte que es interesada para defender sus derechos y acompañarlo para que no resulte afectado en su derecho, ¿no? Y en el último caso, en el ordinal número 6, pues este permite apelar sentencias interlocutorias sin carácter definitivo, ya que pues la parte interesada, el tercero afectado, se está viendo afectado, valga la redundancia, al momento de la sentencia contra él mismo o porque hace nugatoria su derecho también, ¿no? Por último, la intervención forzosa. La intervención forzosa es cuando el tribunal hace el llamamiento al tercero para que él intervenga, ¿verdad? Esta debe ser ejecutada, la parte interesada la debe ejecutar mediante citación y dentro de la misma el tercero debe dar contestación donde se exprese además sus defensas relativas a ellas. Esta puede generarse únicamente en 2 casos, en los ordinales 4 y 6. En el caso del ordinal número 4 puede ser llamado forzosamente por ser común a la causa pendiente. Y en el caso del ordinal número 6 puede ser llamado forzosamente porque tiene que presentar un derecho de saneamiento o garantía dentro del proceso. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su tiempo y atención.